A ver, la historia está llena de giros inesperados, ¿verdad? Pero poquísimos, son tan drásticos como el de este hombre. Alguien que se propuso destruir un movimiento y, bueno, terminó siendo su principal arquitecto. Hoy vamos a ver cómo sus palabras, escritas hace casi 2000 milenios, realmente cambiaron el mundo para siempre. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Es un verdadero rompecabezas histórico. ¿Cómo es que un pequeño movimiento que se enfrentaba a una oposición brutal no solo logró sobrevivir, sino que acabó dominando a la mayor potencia de su tiempo? Pues gran parte de la respuesta está en la vida de una sola persona. Para entender su impacto, primero tenemos que conocerlo no como el héroe de la historia, sino, y esto es lo más sorprendente, como su antagonista. Es un giro de guión verdaderamente extraordinario que da inicio a todo este relato. Aquí se ve clarísimo el antes y el después. Por un lado, Saulo de Tarso, un hombre conocido por su ferocidad persiguiendo a esa iglesia primitiva. Y por el otro, la misma persona, pero ahora como el apóstol Pablo, el mayor difusor del cristianismo. La pregunta es obvia: ¿cómo ocurrió un cambio pero tan radical? Bueno, hablemos de Saulo. Nació por allá del año 5 después de Cristo en Tarso, en lo que hoy es Turquía. Y aquí hay un dato clave, uno que será importantísimo más adelante. Era ciudadano romano. Este estatus le daba ciertos derechos y una libertad de movimiento que, créanme, fueron vitales en su vida posterior. Pero antes de eso, su misión era otra: perseguir a la iglesia. Y entonces, todo cambió. En un solo instante. Un viaje que no solo alteró el curso de su vida, sino que, sin saberlo, también el del mundo entero. Mientras iba camino a Damasco para seguir con su persecución, Saulo tuvo una experiencia que lo redefinió por completo, una visión de Cristo resucitado. Y ojo, no fue que cambiara de opinión poco a poco. No, fue un evento repentino, un verdadero terremoto que sacudió los cimientos de su identidad. La transformación fue total, inmediata, de la noche a la mañana. Pasó de ser el enemigo más temido de esa fe a su defensor más apasionado y elocuente. Ya no era Saulo el perseguidor, ahora era Pablo el creyente. Así que con una nueva identidad y un propósito completamente nuevo, Pablo se embarcó en la siguiente fase de su vida, llevando su mensaje a todos los rincones del mundo conocido en esa época. Y su esfuerzo fue monumental. Realizó al menos 3 enormes viajes misioneros, fundando un montón de comunidades cristianas por toda Asia Menor y Europa. Y esto no era cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de miles y miles de kilómetros a pie y en barco, una auténtica proeza. Pero, a ver, ¿qué significaba ser un misionero en ese entonces? Su trabajo tenía como 2 caras. Por un lado, era como un embajador, presentando su fe a gente que nunca había oído de ella. Y por otro, era un pastor, fortaleciendo y guiando a las comunidades de creyentes que ya existían. Y para entender cómo pudo lograr todo esto, es fundamental ver el contexto. Sus viajes ocurrieron durante la Pax Romana, un largo periodo de paz y estabilidad en el imperio. Esto significaba caminos más seguros, un gobierno unificado, una infraestructura que, irónicamente, le facilitó muchísimo la difusión de una idea que, al final, transformaría ese mismo imperio. Claro, viajar era una parte. Pero, ¿cómo le haces para mantener unidas y guiadas a todas esas nuevas comunidades esparcidas por un imperio gigantesco? Pues Pablo tenía un arma secreta increíblemente poderosa. Escribió cartas, específicamente 13 cartas o epístolas, que se volvieron una pieza clave de las escrituras cristianas. Y no eran simples notas, para nada. Eran documentos teológicos súper profundos que le dieron forma a la fe. Una epístola era mucho más que una carta personal para saludar. No, era una herramienta para enseñar y liderar, pero a distancia. A través de ellas, Pablo podía dar guía, corregir errores y dar instrucciones a comunidades enteras. Básicamente, usó la tecnología de comunicación más avanzada de su tiempo con una eficacia asombrosa. Y el contenido de esas cartas fue una verdadera revolución. Quizás su idea más radical fue decir que la fe estaba al alcance de todos, no solo de los judíos. Eso le abrió las puertas al mundo gentil. También tocó temas teológicos súper complejos como la Trinidad y reforzó el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Pero más allá de eso, sus cartas daban una guía práctica, vital, para esas nuevas iglesias sobre cómo vivir su fe en el día a día.
Ahora, vamos a tomar un poco de distancia para apreciar el increíble impacto a largo plazo que tuvo el trabajo de este hombre en el mismísimo Imperio Romano. Esta línea de tiempo lo dice todo. Es impresionante. En el año 57, Pablo está escribiendo cartas a una minoría perseguida. Más de 50 años después, el emperador Trajano todavía ordena ejecuciones. Pero de repente, en el 313, Constantino pone fin a la persecución. Y en un giro alucinante, para el año 380, la fe por la que persiguieron a Pablo se había convertido en la religión oficial del imperio. Entonces, el punto clave es este. El trabajo de un solo hombre, sus viajes y sobre todo sus cartas, fueron un catalizador crítico. Ayudaron a transformar un pequeño movimiento judío en una fe global que reconfiguró por completo el mundo occidental y mucho más. Y esto nos deja con una pregunta para pensar, ¿no? Pablo usó las herramientas de su época, los caminos romanos y las cartas escritas a mano, para difundir un mensaje que cambió la historia. En nuestra era de conexión instantánea y global, ¿qué hace falta para que una sola voz, una sola idea, tenga un impacto similar?